19-15 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Y comentanos ahora qué tenemos con respecto a los bloques verdes, porque constantemente la gente nos anda preguntando y nos anda pidiendo. Comentanos un poquito de qué se trata el día de hoy y un poquito de historia, me habías comentado, ¿no? Así es, hemos querido dar esta noticia que parece muy particular, pero creo que es necesario que la gente reflote constantemente que hoy, ya cuando el ecologismo se hace visible, cuando tenemos una agenda 2030 avanzando desde la ONU y particularmente la Unión Europea, cuando tenemos un metacapitalismo occidental a partir de la Fundación Gates, cuando tenemos el imperialismo chino que constantemente arremete en pos de la agenda verde, que la gente empiece a recordar un poco cómo fue esta historia. Entonces constantemente hay que traer pequeños fragmentos del pasado, pero comparándolo a lo que son 10 años después. Entonces, hoy estamos ya en el 2021, hemos traído una noticia del 2011, pero que se ha reflotado en los últimos días y que creo que es necesario considerarla. ¿Por qué? Muchos van a recordar que hay una ONG muy antigua, de corte ambientalista, llamado World Wide Fund. Muchos van a conocer por las siglas WWF, que incluso tiene su propia cadena de productos, podríamos decir, verdes. Lo recordarán aquellos que no hemos criado en los 90, con los cuadernitos, los lápices, que tenían el loguito de la WWF y que promovían la protección ambiental, lo que parecía casi una suerte de activismo benevolente. ¿Cuál es la verdad? Que en el 2011, en su portal oficial, supieron publicar la siguiente noticia y la he traído para citarla textualmente y no equivocarme en nada, que decía lo siguiente: Gengis Khan, el invasor más verde de la historia. Y uno ya se queda como pensando qué querrán decir. Dice, y traduje textualmente lo siguiente. Todo esto está en inglés, así que vamos a hacer una pequeña traducción. Gengis Khan, quien estableció el imperio contiguo más grande del mundo entre los siglos III y XIV, ha sido clasificado como el invasor más verde de la historia, ya que su invasión asesina ayudó a eliminar alrededor de 700 millones de toneladas de carbono de la atmósfera. Según una nueva investigación, el despiadado guerrero mongol mató a tanta gente durante sus sangrientas invasiones que enormes extensiones de tierra cultivada se despoblaron y regresaron al bosque. Muchos van a recordar que tiempo atrás hicimos una conferencia especial para la Resistencia con mi socio Ignacio Boller, y es parte de los capítulos que abordo en mi libro y en mi próximo libro, el mito de la sobrepoblación. Bien, bueno, ciertamente que hay una metanarrativa que subyace. Todos los grandes proyectos políticos poseen una narrativa. Lo posee, pensemos en ejemplos concretos que se me vienen a la mente, las narrativas del inconsciente de Freud, la evolución de Darwin, la emancipación completa del proletariado de Marx, la riqueza de las naciones de Adam Smith. Todo gran proyecto político o social tiene una narrativa. Bueno, la narrativa del ecologismo ha sido siempre considerar que el ser humano es un cáncer para el planeta. Pensemos que en ese sentido, y volviendo a las noticias de fondo, porque estamos viendo que no es solamente el activismo ambiental, que dicho sea de paso, es muy consonante con una actividad ecoterrorista propia. En los 90 muchos quizás no lo recuerden, que se llama Earth First, que estaba bajo el dominio de Dave Foreman, sino que incluso ya los filósofos plantean estos puntos. Incluso en tiempos de pandemia, todos recuerdan que yo tuve un cruce muy fuerte con un filósofo en Twitter, justamente que él promovía desde España lo benigno que era esta pandemia al aniquilar tantas personas. Y uno simplemente le contesté: ¿por qué no empezás a promover vos con tu ejemplo? Si querés, te hago la transferencia, lo que cuesta una bala. Lo cierto es que, su vida valía más que la del resto. Entonces es como curioso una suerte de histeria que tiene ahí con la muerte, que es muerte buena para los otros, pero no para mí. Lo cierto es que los historiadores han visto siempre en Gengis Khan una suerte de ejemplo en materia de estrategia política y más particularmente de estrategia militar, más allá que ha sido una de las figuras más sanguinarias de la historia. Temujin, o como nosotros conocemos con Gengis Khan, incluso deja un legado que hoy más o menos se calculan que 16 millones de personas son descendientes en línea directa de él a través de la cadena de generacional que se ha dado en Oriente. Y uno diría, bueno, de todos algo se puede aprender. Es decir, aunque sea una mala persona, entre comillas, así diciendo, bueno, es malo, haciendo un reduccionismo muy simple, pero bueno, al menos militarmente es un ejemplo a seguir en materia de estrategias. ¿Cuál es el punto? Que uno sabe que lo que hizo está objetivamente mal. Pero ahora lo que hace el ecologismo no es
tratar de admirar su intelecto político o militar, sino admirar su actitud sanguinaria al eliminar este cáncer que es el ser humano. ¿Por qué? Porque si el ser humano es ese cáncer para el planeta que dibujan los ecologistas, no habría razón para no aplicar el mismo razonamiento, y esto es lo peligroso, a lo que puede ser el holodomor ucraniano, lo que puede ser el genocidio camboyano, la acción del rey Leopoldo en el Congo belga y otras barbaridades propias, y curiosamente donde se van, que son propias de los genocidios que se han dado siempre en nombre del secularismo y el cientificismo. Pensemos en los campos eugenésicos hasta el Gulag ruso, incluso pensemos en la primer clínica de control demográfico de 1916 de Margaret Sanger, siempre en nombre de la ciencia, siempre en nombre de la secularización, apelando a decir que los recursos se concentren en aquella población más apta, en aquella población que realmente la merece, y no que se estén reproduciendo estos energúmenos que son un cáncer para el mundo. Esto es lo que hay en el fondo en el ecologismo. Cuando yo planteo esto, muchas veces se me dice, estás exagerando. Constantemente estamos trayendo pruebas de cómo no fue solamente William Bogg, Gary Hart o Paul Ehrlich promovieron aniquilar literalmente a la mitad de la población cual Thanos en película de Marvel, sino que incluso se ve en el activismo oficial de las principales organizaciones ambientalistas, y luego lo quieren disimular, cuando el propio Peter Singer en Ética Práctica del 98 llega a sostener que una vaca, al poseer conciencia de su propia muerte, posee más derecho a la vida que un niño por nacer o un discapacitado mental. Entonces, esto es lo que definen los ecologistas, porque en el fondo lo que se está promoviendo es la despoblación de ciertas naciones para el beneficio de naciones que sí alcanzaron una determinada densidad demográfica, lo cual le permite abastecerse de mano de obra y de industria en esta competencia internacional. Cuidado con abrazar el ecologismo, porque caen en el mismo error que caen aquellos que en su momento defendían un feminismo, como una suerte de hay un feminismo bueno, pero no, hay que separarse del feminismo radical. No, porque la propia esencia de las ideologías post-napoleónicas tienen esta tendencia que en nombre de la ciencia eliminar ciertas vidas humanas. Esta es la realidad de las ideologías, y el ecologismo es de las más perversas, porque es la que abastece a los tres grandes exponentes del globalismo: el metacapitalismo occidental, lo que es la geopolítica de la ONU y el avance del imperialismo del régimen chino comunista. Simplemente eso. Bien. Tengo una pregunta, sí. una pregunta ahora que se me ocurre, ¿no? Esa mentalidad, si uno la lleva más, si uno la estira más, esa esencia perversa, o sea, uno podría llegar a justificar lo que sea, digamos. Un atentado en una escuela, en un jardín de infantes de Estados Unidos, ¿no tendrías herramienta por la cual decir que es malo? No, bueno, en última instancia se fue gente del mundo, brindemos. Digamos, es tan perversa la esencia que ¿cómo habría que justificar cualquier atentado, cualquier terrorismo, cualquier guerra? Pero cualquier monstruosidad. Totalmente, y ya justamente para no estar hartando, pero es tan cierto que incluso por eso quise remarcar esto, hasta los crímenes que se dan en el Congo, en Camboya, que se dan incluso con los gulags rusos, están justificados. Ha habido ambientalistas, y esto lo cito en mi libro, ha habido ambientalistas que han justificado como benigna la pandemia, no solamente por ser una suerte de venganza de la Gaia, la madre naturaleza, la Pachamama, en contra del hombre por sus crímenes, sino decir qué bueno que se da esta forma, entre comillas, de autorregulación de la naturaleza para evitar que el hombre, que es un ser predatorio, siga avanzando en la contaminación. Lo ven con buenos ojos, lo pueden ver incluso en los comentarios que recibo en mi canal de YouTube, cuando constantemente se me ataca por esto, por denunciar esto, es decir, toda la vida vale, y no es la forma de aniquilar terceros. Muchos de estos ideólogos incluso van más allá en cuanto a sutileza, porque claro que es monstruoso justificar un crimen, un genocidio de esa magnitud, pero no se olviden que ha habido muchos que justamente el ecologismo está muy emparentado, que ustedes no creen, con la eugenesia, en justificar la esterilización forzosa de ciertas mujeres, además de promover el aborto inducido, en promover la cultura de child free, que las personas sean unidades de consumo y producción, pero que no se casen, que no tengan hijos, que no se reproduzcan, en ver como una falta de ética el tener hijos, cuando lo cierto es que la sobrepoblación es un mito. Pero siguen justificando el control mediante este tipo de política, este tipo de mensajes que son muy dañinos. Romantizar un asesino es propio de los ecologistas. Y bueno, y además todas las mentiras que hay por detrás. Por ejemplo, ¿te acordás al principio de la pandemia cuando se hablaba de los delfines en Venecia, que fue más que una fake news, que aparte una fake news repartida por absolutamente todos los medios de comunicación más importantes, que de hecho no se calificó internacionalmente como fake news, simplemente porque estaba respaldada por los propios medios de comunicación?
cuando en realidad sí era una fake news. Bueno, ya para cerrar y no ampliar, es un tema que dijiste justo, que ya lo voy a tocar en el próximo bloque, que es muy interesante. Porque aquí hay un problema de fondo que es el famoso consenso científico. La gente dice el consenso científico del cambio climático. No, porque fíjense que eso sucede cuando aparece una climatóloga como Judy Curry que desmiente el cambio climático que sea antropogénico. Es decir, existe un cambio climático propio de todo clima, pero no se debe a la actividad del hombre. Cuando lo demuestra con datos es silenciada. Uno cuando realmente está en la verdad no tiene por qué silenciar el otro. Lo deja cable y dice, te estás equivocando por esto. O lo refuta. Vamos a debatirlo. Claro, pero no lo pueden refutar porque te hablan de cambio climático, culpa del hombre, y no pueden justificar la expansión de las capas de hielo que hay en la Antártida o en el Ártico, por ejemplo. No lo pueden justificar. No pueden justificar que en etapas preindustriales hubo saltos en el calentamiento global superiores a esta etapa de plena industrialización, por ejemplo. Entonces, como no pueden dar respuesta a eso, porque ¿cuál es el fondo? No es negar el cambio climático, es el cambio climático, ¿es culpa o no es culpa del desarrollo del hombre? Porque si no es culpa del desarrollo del hombre, no tienen cómo justificar el exceso de intervención estatal con los objetivos 2030. No lo pueden justificar, porque se está demostrando que el hombre puede seguir produciendo y viviendo como desea, sin necesidad de un Estado regulador. Este es el fondo de la cuestión. Y lo mismo con lo que planteabas vos en el bloque pasado con respecto a lo que le preguntaban a Biden, ¿no? Que le preguntaban justamente si Estados Unidos cumplía con todos los objetivos, iban a salvar el planeta, iba a reducirse las emisiones. Bueno, ¿cuál fue su respuesta? No importa. No importa que se reduzcan las emisiones, no importa que se salve el planeta, no importa nada. Lo importante es cumplir con los objetivos. Aún si se tiene que eliminar toda una nación para ello. Sí. Exactamente. Les recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.